corriente alterna o señal sinusoidal. Son las diferentes formas de llamarla a esta señal alterna. Puede decir la señal alterna, una onda alterna, una señal senoidal o sinusoidal. Voy a repetir, son las terminologías que se manejan, ojo, cuando se hace el análisis en AC. ¿Estamos de acuerdo? En AC. Ahora, dentro de ello, vamos a conocer, como dice acá, parámetros o valores fundamentales de esta señal alterna. Una de ellas, y la principal, podemos llamarla así, viene a ser el llamado valor instantáneo. Valor instantáneo. Ojo, estamos hablando de valor instantáneo. Si hablamos de voltaje, estaríamos hablando de voltaje instantáneo. Si hablásemos de corriente, estaríamos hablando de la llamada corriente instantánea. Si hablamos de potencia, estaríamos hablando de potencia instantánea. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Miren, yo grafico, si graficamos nosotros a la señal alterna, ¿estamos de acuerdo? De esta manera, sabemos nosotros que, más o menos así, la gráfica va a ser de este tipo. Una gráfica de esta forma. Una señal senoidal. Podemos, ojo, saber, y eso ya nosotros lo sabemos, ¿no? Que esta señal alterna, ojo, tiene los parámetros siguientes. Primero, está conformado por una señal que está compuesta por dos llamados semiciclos. Un semiciclo positivo porque está encima de mi eje referencial y un semiciclo negativo. Esta señal senoidal, ojo, puede ser voltaje, puede ser corriente también, o también podría ser potencia, y está en función a una llamada omega t. Estamos hablando que omega, ¿qué vendría a ser? ¿Se acuerdan? Una llamada frecuencia angular, y también involucra el tiempo. Recuerda que omega, frecuencia angular o velocidad angular, es también una fórmula que está establecida. ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula de omega? Inversa de frecuencia. 2 veces pi por la frecuencia. 2 pi por la frecuencia. Esta fórmula, ojo, es una de las primeras que yo no debo de olvidar. Siempre, ojo, si estamos sobre todo en el campo de electrónica industrial, sobre todo si estamos de repente, ojo, trabajando, ojo, en un proceso de producción, siempre vamos a manejar parámetros básicos elementales, como por ejemplo, esta primera es la que nos vamos a necesitar saber manejarla. Ojo, fíjate acá, dentro de la frecuencia angular está metida la frecuencia con la que se genera la señal alterna, con la que se genera esta señal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta señal, ojo, está en función a qué? A cómo es que, ojo, se está generando o se está moviendo el generador, ¿no es cierto? El generador, ¿sí? El generador. Cuando este generador empieza, ojo, a girar, ¿no es cierto? Empieza a girar, acá podemos ver una referencia, ¿sí? Una referencia. Ojo, de esta manera, ¿sí? Este generador empieza a girar, empieza a moverse a ángulos determinados, mira, ve, ¿sí? Y se forma esta señal, ángulos determinados y se está formando esta señal, ángulos determinados, ángulos de giro, ojo, ángulos de giro, ¿sí? De esa forma se está generando esta señal. Desde un valor de 0 grados, acá va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va a ser 0. Va a tener un valor mayor, eso es cierto, porque la señal empieza a crecer, conforme empieza a girar este generador. Este generador empieza a girar, ¿cierto? Empieza a moverse. Y entonces empezará a describir esta gráfica. Y eso lo está haciendo en cada instante de tiempo. Va a llegar un momento que en un instante determinado, ojo, para nuestro gráfico, va a ser acá, pi medios, que también lo vamos a conocer como que 90 grados. Y esto será, ojo, en un valor llamado máximo, ¿no es cierto? Este va a ser un valor máximo. ¿Estamos de acuerdo? Un valor máximo. ¿Sí? Si estamos hablando, ojo, si estamos hablando de
voltaje será voltaje máximo. Si estamos hablando de corriente, va a ser corriente máxima. ¿Me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es igual, pero en este caso, el generador sigue dando vueltas, llega a cada momento que es mayor, máximo, pero fíjate que, ojo, sigue dando vueltas el generador y empieza a decaerse o no, porque empieza, ojo, a formarse esta gráfica de esta forma. Hasta que en un momento determinado, ojo, el generador también aquí empieza a dar vueltas. Si acá era pi medios en este momento, como lo que está aquí, o 90 grados, sigue dando vueltas, en este caso el generador, a decaer aquí hasta hacer ¿cuánto? 2 pi. Ojo, 2 pi. pi, medios. o también conocido como 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? 180 grados. Ahora, igual el generador, ojo, llega aquí 180 grados, pero sigue continuando a dar vueltas, ¿sí o no? Pero ¿qué estamos viendo? Está describiendo la gráfica en sentido contrario. En sentido contrario. Sigue creciendo nuevamente la gráfica, nuevamente, ojo, pero vuelvo a repetir, en sentido contrario. Esa gráfica en un tiempo de ¿cuánto? De 3 pi medios, ¿estamos de acuerdo? O 270 grados, esta gráfica nuevamente tiene su valor máximo. Y estamos hablando ¿qué cosa? Pero ¿cómo lo expreso yo? De semiciclo negativo, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el signo está acá. ¿Estamos de acuerdo? Sigue dando vueltas el generador, ojo, porque llegó aquí, pero ahora nuevamente esa gráfica nuevamente empieza a decaer. A decaer, a decaer, a decaer, a decaer, porque el generador sigue dando vueltas hasta ser nuevamente, ojo, llegar a cero. Pero ¿qué digo? Una vuelta completa. Estamos hablando de ¿cuánto es una vuelta completa? 360. 360 grados, ¿no es cierto? O también en radianes, 2 veces pi. O, como dijo su compañero, 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muchos en varios libros vamos a encontrar esa expresión, que la explicación de la señal alterna o senoidal está expresada así en radianes o en grados hexadecimales. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir, aquí en sus valores máximos es pi medios cuando está en semiciclo positivo, y cuando está en semiciclo negativo, ¿cuánto será? 3 veces pi medios. Pi medios son 90 grados, o 3 veces pi medios o 270 grados. Ahora, el generador da una vuelta completa, por eso es que la gráfica se genera de esta forma, ¿en cuánto? En 2 veces pi o 360 grados, porque da una vuelta completa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Esto me debe dar a conocer de que no es una sola vuelta, sino que cosa es varias vueltas en un tiempo determinado. ¿Sí? Para nuestro caso, en un segundo es un parámetro que se mide. ¿Estamos de acuerdo? Un parámetro. En un segundo, ¿cuántas vueltas está dando el generador? Para nuestro caso, aquí en la señal alterna. 60. ¿Cuántas repeticiones? 60. 60 Hz. Y es la frecuencia o repeticiones de la señal que se está dando, ¿no? Vienen a ser, ojo, también otra cosa. Profesor, ¿qué cosa? El llamado ciclo, ¿no es cierto? De aquí a aquí vamos a conocer como el llamado ciclo. ¿Qué cosa viene a ser un ciclo? La repetición. ¿Qué viene a ser un ciclo? Viene a ser toda la trayectoria en que la gráfica se está generando, desde el inicio hasta que termina, desde cero hasta una vuelta completa del generador, que lo hace en ¿cuánto? 360 grados o 2 veces pi. ¿Estamos de acuerdo? Eso tenemos que tener bastante claro. ¿Qué cosa viene a ser el ciclo, profesor? Toda la trayectoria que describe la gráfica desde un inicio hasta un final. A eso se le llama ciclo. Y a la mitad de cada uno, ¿cómo se le llama? Semiciclo. Pase, señor, pase. Semiciclo. Lo que está por encima del eje referencial, ¿qué será? Semiciclo positivo. Lo que está por debajo será el semiciclo negativo. Perfecto. Ahora, a estos valores máximos, ¿qué otro nombre recibe? Voltaje pico.
valor pico, pico, ¿sí o no? ajá. Valor pico, vamos a ponerle acá, valor pico. ¿Estamos de acuerdo? Del semiciclo positivo. Y este será el valor pico del semiciclo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Y también podemos decir que viene a ser de punto a punto, ¿cómo se le llamará? Pico a pico. El valor de pico a pico. Pero ojo, si le damos, por ejemplo, si fuese voltaje, y yo le doy acá que aquí es 4 voltios, y acá también es 4 voltios, pero de semiciclo negativo, yo te podría preguntar, a ver, dime el valor del valor pico. ¿Cuánto es? 8. Valor pico estamos hablando. Cuatro. Valor pico nada más. 4. ¿Cuánto es? 4 voltios. Pero te puedo decir también qué cosa, te puedo preguntar. Dime el valor, en este caso, el valor máximo de la señal. ¿Cuánto será? 4. 4. Si estamos diciendo que es igual al valor pico, también es 4 voltios. Vuelvo a repetir. Ojo, el valor máximo es 4. O el voltaje máximo también es 4. Entonces, profesor, es 4 voltios. Y el valor pico también es 4 voltios, profesor. ¿Qué otro nombre recibe esto? Amplitud. Amplitud. Yo te puedo decir, ¿cuál es el valor de la amplitud de esta señal? 4 voltios. Vuelvo a repetir, este punto, ¿qué nombre recibe? Amplitud. Valor máximo, valor pico y amplitud. ¿Me dejo entender? Son los parámetros que está manejando acá. Pero también te puedo preguntar, dime cuánto es el valor de pico a pico. ¿No? De pico a pico. Y eso es un valor absoluto. Suma. Valor absoluto. De aquí a aquí. Si hablamos de valor absoluto, ¿cuánto sería? 8. 8. Porque aquí hay 4, profesor, y acá hay 4. No nos interesa el negativo. ¿Me dejo entender? Serían 8 voltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso, señores? Ojo, eso tiene que quedar bien claro, porque ustedes ya cuando trabajen en el campo de telecomunicaciones van a ir a ver de frente las señales. Y tú ya tienes que conocer qué cosa es un valor pico, qué cosa es valor máximo, qué cosa es amplitud. Y qué cosa es el valor de pico a pico. Ahora, ¿qué más? Si bien es cierto, decimos, profesor, que el ciclo se le llama toda la trayectoria de la señal, desde que comienza hasta que termina, también podemos tener acá otro dato, que viene a ser ¿qué cosa? ¿Periodo? El periodo T. El periodo T, ojo, en este caso, ¿cuánto será el periodo, profesor? 1. De donde comienza hasta donde termina, todo el tiempo en que demora en generarse la señal. Una señal, un ciclo. ¿En cuánto tiempo lo está haciendo? Profesor, puede ser en 360 grados o en 2 veces pi. Si estuviese colocado en tiempo, de repente, profesor, en tiempo le podemos dar acá en segundos. Sí, y acá podría ser un segundo. Podría ser, como parámetro, diríamos, profesor, el tiempo o el periodo T. ¿Cuánto será? 1 segundo. Un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que ver con qué parámetros, con qué valores estoy trabajando para poder dar mi respuesta. ¿Me dejo entender? Yo te puedo preguntar, el periodo en esta gráfica que estamos viendo aquí, ¿cuánto es el periodo? Profesor, el periodo desde donde comienza hasta donde termina. ¿En cuánto tiempo lo hace? En 2 veces pi. O lo hace en 360 grados. Y si estuviese en segundos, lo que me pongan acá, 1 segundo, 2 segundos, eso ya depende. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso es. Pero también podríamos ver otra cosa, ¿no es cierto? ¿Qué viene a ser qué cosa? La llamada frecuencia. ¿Qué cosa viene a ser la frecuencia? La inversa del tiempo. Viene a ser, si bien es cierto, a través de la fórmula es la inversa del periodo, que también el periodo es la inversa de la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero en concepto, en definición, ¿qué diríamos? La frecuencia viene a ser la cantidad de repeticiones o la cantidad de veces que esa señal se está generando en un tiempo determinado. Para nosotros va a ser en 1 segundo. ¿Cuántas veces o cuántas oscilaciones se está generando en un tiempo determinado? En 1 segundo, ¿cuántas veces se estará generando en la señal alterna aquí en Perú? 60 veces. 60 veces. 60 ciclos, esto que vemos es un ciclo, 60 de esos gráficos lo hacen en 1 segundo. Por eso es que yo les dije la semana pasada, no podríamos determinar, ojo, no es que no tenga polaridad la señal alterna.
Que quede bien claro. No vayan a decir, el profesor Samaniego dijo que el alterno no tiene polaridad. No estoy diciendo eso. Que no podemos determinar la polaridad, eso es cierto. Es alterno. ¿Por qué? Porque está alternándose. Por eso se le llama alterna. Por esta alternancia de semiciclo positivo a negativo, de negativo a positivo, de positivo a negativo, negativo a positivo, y así está que se mueve la señal. ¿Me dejo entender? 60 veces en un segundo. A eso se le llama esa alternancia. Por eso se le llama señal alterna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profesor, ¿qué debo decir? No puedo determinar la polaridad por esas alternancias de la señal. Tiene polaridad, es cierto, pero no la puedo determinar. Vuelvo a repetir, por esta alternancia. ¿Estamos de acuerdo? Y además también por la frecuencia con la que estamos trabajando. La frecuencia se mide en Hz, ¿no es cierto? Y esto para nosotros es 60 Hz. Si estamos hablando de la señal alterna de la tensión en Perú, ¿de cuánto sería la tensión? 220 voltios. ¿Sí o no? AC. Y de ella la tensión, ¿cuánto será, profesor? La frecuencia, 60 Hz o, ¿qué sería? Por segundo. 60 ciclos Por segundo. sobre segundos. ¿Estamos de acuerdo? Estos parámetros, por favor, debe quedar bastante claro. Esta terminología debe quedar bastante clara. ¿Estamos de acuerdo? Te van a decir, ¿con qué voltaje trabajamos aquí en Perú? Con 220 voltios. ¿A qué frecuencia? 60 Hz. Pero yo les dije también, ¿será el único voltaje que vamos a encontrar? No, no. ¿Qué otro voltaje podríamos encontrar? Mayores. 380 voltios o 200. 440. Que pueden encontrar ustedes de repente en algún tipo de centro comercial, en algún tipo de fábrica, en algún tipo de, en este caso, lugar que están haciendo un proceso de producción, algunos espacios que necesitan gran demanda de energía. Entonces, ¿qué cosa pasa con en este caso, con ese tipo de espacios? Demanda esa gran cantidad de consumo energético que tengan unas llamadas subestaciones. Pueden tenerlo de manera subterránea y abajo, ¿qué cosa va a haber? Ojo, transformadores. Transformadores que estén a través de una configuración generando, ojo, muy diferente a 220 voltios, de repente un voltaje de 380 voltios o un voltaje de 440 voltios. ¿Por qué, profesor? Porque pueden tener motores, pueden tener equipos, máquinas que trabajen con ese tipo de voltaje. ¿Me dejo entender? Dígame. Por supuesto, sí, porque se supone, por eso es que lo están trabajando, no puede ser ilegal. Entonces ahí hacen una configuración de los transformadores para poder tener ese tipo de voltaje. Yo les digo esto, ¿por qué? Porque de repente nadie sabe, ustedes de aquí cuando terminen, vayan en este caso, a un local o a un lugar en el campo, están trabajando ustedes, de repente entran a la subestación y entonces, ¿no? Él es ya, entonces él en este caso van a encontrarse de repente midiendo con su multitester ese nivel de voltaje y entonces van a decir, pero ¿y esto cómo? 380 o 440 si nunca me dijeron. Sí, yo les estoy diciendo que sí existe ese tipo de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Fíjense, recordando un poquito lo que hemos estado viendo esto, ya no es la primera vez, es como tercera vez que estamos viendo estos parámetros y lo vuelvo a repetir una y otra vez porque son parámetros diferentes en continua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Ojo, ahora viene lo que estamos viendo acá en pantalla, ¿no? ¿Qué nos está diciendo, profesor? Nos está hablando del valor instantáneo. Si fuese voltaje, voltaje instantáneo. Si fuese corriente, corriente instantánea. Si fuese potencia, potencia instantánea. ¿Qué viene a ser, ojo, el valor instantáneo? Como su nombre dice, el valor de la señal en cada instante de tiempo. O sea, ¿qué cosa quiere decir, profesor? Esta señal va a ser, ¿qué cosa viene a ser el valor instantáneo? El valor de la señal en cada instante de tiempo. En instante de tiempo 0, el valor de voltaje, si estamos hablando de voltaje, será 0. ¿Estamos de acuerdo? En un instante de tiempo, por irme rápido, a pi medios o 90 grados, ¿cuánto será el valor de voltaje? 4 voltios. Si hablamos, ojo, pasó otro tiempo, en pi, 0. ¿Cuánto será el voltaje? 0. Seguimos en un tiempo, 3 pi medios o 270, ¿cuánto será el voltaje? 4. Menos 4 voltios. Y en 360, ¿cuánto será el voltaje?
Perdón, en este caso Cero. será 0, ¿no es cierto? Nuevamente. Entonces, tenemos que entender qué cosa viene a ser voltaje instantáneo o valor instantáneo, perdón. Valor. Una sucesión, ojo, toda la trayectoria que viene a ser una sucesión de valores instantáneos. Todos los puntitos que estoy dibujando vienen a ser los valores instantáneos en cada instante de tiempo de la señal. En cada instante de tiempo. En cada instante de tiempo esa señal se está generando. A eso le llamamos valor instantáneo. Si fuese voltaje, voltaje instantáneo. Pero también acá hay un detalle importante, mira, ve. Este valor instantáneo viene a ser también, ojo, la expresión matemática de esta función. ¿Cómo expreso yo el valor instantáneo? De esta manera. BI es el valor instantáneo. Y se expresa de la siguiente manera, mira, ve. B máximo por el llamado seno de omega t. ¿Qué cosa es lo que está expresando usted acá, profesor? Es la ecuación que me está representando a esta función. Porque recuerda que esto que vemos, ¿qué cosa es? Una función ¿de qué tipo? Trigonométrica. ¿Qué función es esa que me está representando aquí? Seno. Una función seno. Por eso también se le llama señal senoidal o sinusoidal. ¿Estamos de acuerdo? Esta fórmula que yo veo aquí viene a ser la representación matemática de esta función. Que me permite, ojo, me permite hallar también el valor instantáneo. Si le damos valores, vamos a darnos cuenta que sí es. ¿De qué manera, profesor? Mira, a ver, aquí quien va a variar qué cosa es el valor de omega t. Por supuesto que sí. Yo te podría decir, a ver, cuando omega t es igual a 0, ojo lo que estoy diciendo, ¿cuánto valdrá la gráfica de la señal? Matemáticamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto valdrá? 0. Ah, fácil, profesor, reemplacemos pues. El valor instantáneo será igual a ¿cuánto? B máximo, ¿no es cierto? B máximo, en este caso será seno, ¿no es cierto? ¿De cuánto? 0. De 0 grados. ¿Y cuánto es el seno de 0? 1. ¿Cuánto es el seno de 0? 1. No. 1. ¿Cuánto es el seno de 0? 1. 0. El seno de 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo? Si el seno de 0 es es 0, ¿cuánto es el valor instantáneo? ¿Cuánto vale? ¿0 por esto? 0. 0. Y entonces, ojo, cuando omega t vale 0, ¿cuánto es? 0. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Omega t es esto que está acá. ¿Por qué? Porque la señal se está generando en función de omega t. Aquí está, la señal se está generando en función de omega t. Y este es omega t. A este omega t le voy a dar valores. A este omega t le estoy dando valores. A ver, profesor, si se cumple lo que está diciendo usted. A ver, si omega t, ¿no es cierto? Si omega t vale ¿cuánto? 90. A ver, será en este caso pi medios, ¿no es cierto? O 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuánto es el valor? A ver, reemplacemos, ¿no? Y ustedes dominan mejor que yo, ¿no? Valor instantáneo es B máximo, ojo, por el seno de pi medios. ¿Cuánto es el seno de pi medios? ¿Un medio? No. 1. Por supuesto que sí. El seno de pi medios, ¿cuánto es? 1, profesor. Esto vale 1, la unidad. Y si eso vale 1, B instantáneo, ¿cuánto será? 4. B máximo nada más, pues, señores. B máximo por 1, B máximo. Y entonces, profesor, si Se cumple. la señal está en pi medio, ¿cuánto es el valor? B máximo. Ahí está. Sea cual sea el valor. Porque yo le puedo dar un valor de 8 voltios y me va a salir 8 voltios. ¿Me dejo entender? Estoy reemplazando nada más, hijo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate, si es seno de pi medios, ¿cuánto es el valor? B máximo. B máximo. A ver, profesor, no me convence, dice. A ver, ¿qué pasa cuando vale, en este caso, omega t? ¿Estamos de acuerdo? Ya no es pi medios, esto va a ser pi. Cuando vale pi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces reemplazamos, ¿no es cierto? El valor instantáneo es igual a ¿cuánto? Nuevamente, B máximo por el seno de ¿cuánto? Seno de pi.
Y de acuerdo a su fórmula trigonométrica, ¿cuánto vale el seno de pi? 0, por supuesto que sí. Entonces, el valor instantáneo acá, ¿cuánto es? 0. Y nuevamente, profesor, eso es cierto, porque está acá por nivel 0. ¿Está bien? A ver, ¿qué pasa, profesor, cuando omega t vale, en este caso, ¿cuánto? 3 pi medios. 3 pi medios. ¿Está bien? Igual reemplacemos, ¿no? Valor instantáneo es igual, ¿cuánto? B máximo, mira, por el seno de 3 veces pi medios. 1. ¿Sí? ¿Y cuánto es en este caso el seno de 3 pi medios? 1. ¿Ah? ¿Cuánto es 1. esto? Menos 1. Menos 1. Entonces, pregunto, ¿cuánto saldrá al final esto? B instantáneo, ¿cuánto es? De máximo. Menos de de máximo. A ver, profesor, en 3 veces pi medio, ¿cuánto es la señal? Aquí está, pues, 3 veces pi medio, ¿cuánto es? Menos B máximo. ¿Estamos de acuerdo? Me permite esta fórmula calcular ello. ¿Estamos de acuerdo? Y para terminar, ojo, a ver, profesor, cuando omega t vale ¿cuánto? 2 veces pi. ¿Está bien? A ver, el valor instantáneo es, nuevamente, B máximo por el seno de ¿cuánto? De 2 veces pi. ¿Seno de 2 pi cuánto es? 0. Nuevamente 0, profesor. Todo esto es 0. Entonces, el valor instantáneo en ese instante, ¿cuánto vale? 0. A ver, profesor, en 360 grados, mira, la gráfica ahí vale 0. Si te das cuenta, esta es la representación matemática, la ecuación de esta gráfica. Ese es el llamado valor instantáneo. ¿Qué cosa viene ese valor instantáneo? El valor de la señal en cada instante de tiempo. En cada instante de tiempo. Yo estoy sacando estas respuestas con valores ya conocidos. Porque yo podría decir, profesor, acá también en este caso, ¿cuánto será? Pi medios, acá ¿cuánto sería pi cuartos? ¿No es cierto? Acá sería pi cuartos. Y también podría sacar cuánto vale la señal. Entonces, pero ¿para qué complicarnos la vida? Lo que queremos solamente es parámetros referenciales para darme cuenta cómo está trabajando la gráfica. Y eso es lo que dice acá, ¿no? Dice bien claro, el valor instantáneo viene a ser el valor, ¿no es cierto? Ya sea de tensión o corriente, ojo, en cada instante de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que entender qué cosa, que la gráfica senoidal tiene un infinito número de valores instantáneos, por supuesto. A esto que estoy en todos los puntitos que estoy dibujando, ¿qué viene a ser? Un número infinito de valores instantáneos. ¿Estamos de acuerdo? Sucesión de puntitos, pues. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos quedamos la semana pasada en esto, ¿no? En lo que es qué cosa el llamado valor máximo. Para nosotros, profesor, ¿qué cosa viene a ser valor máximo? El valor mayor de la señal o el valor pico, o también la llamada amplitud. Pero acá viene un detalle importante. ¿Por qué, profesor, tenemos que remarcar esto del valor máximo? Sobre todo por cuestión de seguridad, como dice ahí, y también, ojo, por cuestión de qué, de lo que es el aislamiento. ¿De qué manera, profesor? ¿A qué se refiere con ello? Se refiere a lo siguiente, ¿no? ¿A qué sentido? A que, por ejemplo, cuando por ejemplo, fabrican, ojo, cuando se fabrican los conductores, ¿qué cosa quiere decir, profesor? Estos cables que vemos acá, estos cables, están compuestos, ojo, si bien es cierto, por dentro, ¿qué tienen? Cobre. Pero por fuera, ¿qué tiene? Un material aislante. Perfecto. ¿Qué te dice en este caso el valor máximo? Dice bien claro que viene a ser el valor pico o de cresta. A eso también le llaman el valor de cresta. Porque parece una cresta, ¿sí? Y una sucesión, cuando ustedes han visto la fuente rectificada, ¿se acuerdan? ¿Han visto así, de esa forma? Sí. A eso le llaman cresta. ¿Estamos de acuerdo? Por eso acá le dicen en este caso también o de cresta, dice, ¿no es cierto? Ojo, dice claro, en este caso es una alternancia. Se llama también amplitud. Es el valor mayor que tiene la gráfica de la señal. Pero acá hay algo muy importante. Se debe tener presente por qué. Porque dice bien claro, es el valor máximo que se da en dos instantes diferentes.
en un semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. Solo en 2 instantes esa señal es el valor máximo. Ahora, ¿qué pasa, profesor? ¿En qué sentido? Este valor máximo no es el que yo me encuentro en el tomacorriente. ¿Estamos de acuerdo? En el tomacorriente, ¿qué tipo de voltaje encontramos? Alterno, sí es cierto, pero ¿cuál es el valor? Ese es el llamado valor eficaz o voltaje eficaz. ¿Qué otro nombre recibe? Que también usted lo conoce, el valor o el voltaje RMS. Valor eficaz o el valor o el voltaje RMS. ¿Qué cosa significa RMS? Radio median square, la raíz cuadrática media. Eso en términos, ¿no es cierto?, matemáticos. El valor RMS, el valor efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Que para nosotros, ¿cuánto es? 220 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, en el tomacorriente, ¿qué cosa voy a encontrar? 220 voltios. ¿Qué tipo de voltaje es? Eficaz. Máximo, pico, amplitud, o RMS o eficaz. RMS y eficaz, profesor. Es lo mismo. ¿Qué cosa quiere decir? Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Sino que me estoy adelantando porque está hablando ahí. Fíjate, profesor, también ustedes conocen esta fórmula. El voltaje eficaz o el valor eficaz es una fórmula matemática, ¿sí o no? ¿Cuál es esa fórmula matemática? ¿Se acuerdan? Valor máximo, ¿qué más? Sobre la raíz de 2. Mira lo que está diciendo, Esta es la segunda fórmula, ojo, que en mi vida, en la vida de ustedes, nunca se deben olvidar. Estés donde estés trabajando, el valor eficaz siempre lo vas a manejar así. ¿Cuál es la fórmula de valor eficaz? O voltaje eficaz, o corriente eficaz, o potencia eficaz. Corriente máxima sobre raíz de 2. Voltaje máximo sobre raíz de 2. Potencia máxima sobre raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate, si aquí me dice que el valor eficaz es valor máximo sobre raíz de 2, yo podría determinar, ojo, ¿cómo calculo el valor máximo o no? ¿Qué haría yo ahí? Una transposición de términos. Sí, ¿o no? multiplicar. ¿Cuánto sería? B máximo, ¿cuánto sería entonces? Voltaje eficaz. Valor eficaz, ¿qué más? Por raíz de 2. Por la raíz de 2. ¿Me dejo entender? Mira lo que estoy diciendo, Mira lo que estoy diciendo, profesor. Esto está aquí. Ahora yo te digo lo siguiente. Si nosotros sabemos que nuestro voltaje eficaz es igual a 220 voltios, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto será nuestro valor máximo? ¿Cuánto será nuestro valor o nuestro voltaje máximo? ¿Qué me dicen? ¿Qué hago acá para calcular el voltaje máximo? Por raíz. ¿No? Agua necesitamos. Por raíz de 2. No da, ¿no? 220. ¿Voltaje máximo será igual a qué? 220 por raíz de 2. 220 Por raíz de 2. Raíz de 2. Por la raíz de 2. ¿Y eso cuánto sale, señores, matemáticamente? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale matemáticamente? Ya, redondeemos a 311 voltios. Mira lo que me está diciendo su compañero, 311 voltios. Nuestro valor máximo. O sea, profesor, en el tomacorriente, yo si quisiera ver esta gráfica, ¿cuánto será acá? 311, ¿sí o no? Para el semiciclo positivo. ¿Y acá cuánto sería? 311. 311 para semiciclo negativo. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo te pregunto, si esto es el valor máximo, ¿también será mi valor pico, sí o no? ¿O sí. mi voltaje pico? Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto será mi voltaje de pico a pico? 622. 622 voltios. 22 voltios, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Date cuenta cuánto es, ¿no? Pregunto, ¿con el osciloscopio puedo medir ese voltaje? No. Fíjate, ¿cuánto es el voltaje máximo que puede medir el osciloscopio? 40, ¿no es cierto? Ya, entonces, fíjate, me están diciendo, profesor, 40 voltios de pico a pico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si son 40 voltios de pico a pico,
Lo que mide el osciloscopio, mira, si yo cometo el error de medir con el osciloscopio, ojo, la señal de 220 voltios, mira cuánto realmente le estamos metiendo. Ya valió ya. 622 voltios. Y eso lo único que puede medir es 40 voltios. ¿Cuántas veces estoy dándole esto? 12. ¿Cuántas veces? Date cuenta. ¿Sí? 12. ¿Esa medida de qué forma se puede medir? Con el osciloscopio, con una punta atenuada. Una punta especial que tienen los osciloscopios. ¿Por 10? Que es claro, puede ser por 10 o por 100. Hay que reducir. Cuando te hablo de una punta atenuada, tiene una especie de selector que te baja lo que está ingresando al osciloscopio, está atenuando, lo está reduciendo. Cuando te hablan de atenuación, es reducción de la señal. ¿A través de qué? Puede ser una resistencia o un circuito electrónico. Se reduce. Lo que está entrando lo reduzco y lo reproduzco en este caso la gráfica ahí. Pero yo sé que voy a multiplicar lo que yo veo de repente por 100 o lo puedo multiplicar por 10 veces para tener su valor real. La gráfica, pero no el valor del voltaje. Claro, yo puedo tener un valor aproximado, pero yo sé que debo multiplicar por 10. Lo reduce, ¿no? Claro, porque está reduciendo. ¿Estamos de acuerdo? Y en las puntas del osciloscopio te dice reducción por 10, reducción por 100. Entonces 100 veces la está reduciendo. Yo voy a ver la gráfica en la pantalla y ese valor lo multiplico por 100 para tener el valor real. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. ¿Sí? Entonces, eso es. Ahora, acá viene el detalle. Fíjate, profesor, ¿por qué ha tocado esto de valor eficaz? Porque el valor máximo, ¿qué es lo que dice? Que en ese caso, profesor, se va a generar en estos dos puntos diferentes. Acá viene el detalle. Eso sucede aquí. Si bien es cierto, profesor, nosotros decimos, ese conductor soporta 220 voltios. ¿Pero será cierto eso? No. No es cierto. ¿Por qué? Porque está soportando 311, 311, 311, 311, solo, ojo, 2 veces por ciclo. 2 veces por ciclo. ¿Qué pasa? ¿Y eso qué cosa sucede, profesor? Que si el aislante del cable es de mala calidad, ojo, va a empezar a perforarse. Corto. Por estos picos de voltaje. Esos picos, subidas, bajadas, subida, bajada, subida, bajada, en 2 instantes de tiempo nada más. Pero ¿qué pasa? Si es de mala calidad, este plástico, este aislante, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se empezará a perforar. Se empezará a perforar, a hacer huequito el plástico. Y ese huequito va a empezar a pelar el cable. Y si son 2 cables pelados, ¿qué pasa? Se juntan, una chispa eléctrica, porque es cortocircuito, hay material inflamable Ya valió. y hay un incendio. ¿Me dejo entender? Esto es lo que consideran quienes, los que fabrican cables, los que fabrican conductores eléctricos. Díganme. Por supuesto. Tiene. Es muy pequeño. Tiene que tener por lo menos una punta atenuada de 100. 100 veces tenemos que reducir la señal. De 220, ¿a cuánto reduciríamos, no? En 10 veces no, pero si tengo 200, son 620, 600 tantos voltios, ¿no? Reducimos 10 veces, ¿cuánto sería? 60, tampoco no lo podemos medir. No. Tiene que ser por 100. Sí. Y cuando medimos, por ejemplo, con el multímetro, las tomas, Ya. 20, Medimos el eficaz. Y acá viene el detalle importante. Profesor, con el multitester, ¿qué estoy midiendo? Voltaje eficaz o corriente eficaz. Y esto también es otra cosa que no debo olvidar. Profesor, ¿qué cosa en alterna? ¿Qué estoy midiendo con el multitester? Valores eficaces. ¿De voltaje o de corriente? Que quede claro. Ni pico a pico, ni voltaje pico, nada, ni amplitud. ¿Qué estoy midiendo? El eficaz, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, fíjate lo que dice acá, ¿no? Por seguridad, ojo, debes tener presente qué cosa, que el voltaje máximo no son los 220 voltios, sino ¿cuánto es? Ya lo hemos deducido, ¿no? 311 voltios. Y de pico a pico, el doble, 622 voltios aproximadamente. ¿Para qué? Por ejemplo, en el caso del osciloscopio, no puedo medirlo directamente, sino que necesito una punta de prueba atenuada, por lo menos en 100 veces reducida, ¿no es cierto? Eso es. Y acá lo que está diciendo, fíjate, cuestión del aislamiento, por supuesto que sí, porque los conductores, dice bien claro, al considerar el aislamiento del conductor, se debe tener en cuenta que el valor máximo de la tensión no es 220 voltios, sino va a soportar mayores picos de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Por eso encontramos a veces cables chinos que no sirven. Entonces, ¿cuál es el mejor cable conductor? De la marca Indeco, ¿no?
que es lo que tenemos que tener, ¿cierto? ¿Sí? A 99.9% de pureza en cobre y con un buen material aislante. Cuesta más caro, eso es cierto. Pero también, por ejemplo, profesor, ese cable lo puedo comprar en las Malvinas, no es recomendable. Porque Copia, siempre ¿no? venden Bambayas, ¿no es cierto? Bambeados, A no ser que conozcas de repente una tienda de garantía puedas comprar. Entonces, ¿dónde puedo comprar, profesor, cables con seguridad? Lamentablemente, Promar, Maestro o Sodimac. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo sí sé, en ese caso, a ciencia cierta, que eso es de la marca Indeco, ¿no es cierto? Así que queremos ver ello. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Valor de pico a pico o voltaje. Dígame, ¿pregunta, señor? Ojo, ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el valor de pico a pico? De este punto a este punto. Sí. Pero tomamos en qué tipo de valor. En si agarramos y sumamos valores absolutos, ¿no es cierto? Si acá es 4 voltios, ¿cuánto sale el valor de pico a pico? 8 voltios, ¿me dejo entender? Si hablamos de valores absolutos en matemáticas, no se toma en cuenta el signo, ¿me dejo entender? Ojo a lo que estoy diciendo. Y eso en matemáticas se cuenta que usted ya lo ha visto, ¿no? Valores absolutos, ¿no? Sí. ¿O no ha visto en el colegio eso? Sí. Pregunto. Sí. Señor. Cuando hablamos de valores absolutos, son sumas que se hacen pero sin tomar en cuenta el signo, ¿no? El negativo, por ejemplo. Porque tú me podrías decir acá, si yo te digo, a ver, dime, de aquí a aquí, ¿cuánto es el valor? Tú me vas a decir, profesor, 4 menos 4. ¿Y cuánto sería eso? 0. 0, pues, ¿me dejo entender? No tiene sentido. Pero si es valor absoluto, no tomo en cuenta el signo. Sería 4 y 4, ¿cuánto sería? 8. Ojo lo que estoy diciendo. Vuelvo a repetir, son valores absolutos, díganme. Sí, por supuesto, porque estás midiendo, cuando te digo, dame el valor de pico a pico, es el tamaño total de la gráfica. Y el valor de pico a pico es el tamaño total de la gráfica. De pico a pico, ¿cuánto mide la gráfica? En este caso, 8 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Listo. Ahora, ¿qué más? Entramos a lo que es un valor medio o valor promedio. Eso es un cálculo matemático, entiéndanlo bien, que también solamente lo estamos viendo ojo, así de manera superficial. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer cálculos matemáticos muy profundos, porque eso también a ustedes un poco que lo va a marear. ¿En qué sentido? Fíjate, si hablamos nosotros del valor medio, ojo, así es, valor medio. ¿Qué viene a ser el valor medio? Viene a ser el promedio de todos los valores instantáneos. Hablando matemáticamente. Ojo, yo estoy explicando esto ¿por qué? Porque muchos de ustedes van a leer libros. Muchos de ustedes no van a estar quedados solamente con los que estudian acá en Cueto. Terminarán, ojo, de estudiar acá a los 3 años, estarán trabajando y de repente van a la universidad. Y en la universidad va a ser un tanto más analítico. La parte práctica ya la están dominando. Allá ya más el análisis. Más teoría. De repente están en ingeniería, cualquiera de ellas, ¿no? De repente electrónica, de repente telecomunicaciones, la que ustedes elijan. Más análisis, ¿no? ¿Cómo? Más análisis, ingeniería. Ahí eso te va a hacer un poco más de análisis. Y donde de repente lo vas a ver esto. Y si te hablan de valor medio, nunca me han hablado de eso, ni siquiera lo conozco, ¿no? Ahorita solamente para que lo conozcas. Ojo, el valor medio viene a ser el promedio de todos esos valores instantáneos que hemos estado hablando. Pero ojo, si tenemos una gráfica de ese tipo, mira, de ese tipo así, yo les pregunto a ustedes, si tengo por ejemplo el cuadrado, un cuadrado, y te pregunto, dime el área de ese cuadrado, ¿cómo lo calculo? Lado al cuadrado. Lado dice al cuadrado, así es. Sí. ¿Sí? Y si yo te digo, tengo, ojo, un triángulo, ¿cómo es el área? Base por altura entre 2. Base por altura por altura sobre 2. sobre 2, porque son figuras geométricas. ¿Qué pasa si yo te digo ahora, ojo, que el valor medio viene a ser el promedio de todos los valores instantáneos de este tipo de gráfica? ¿Cómo lo podemos calcular? Como no es figura geométrica, yo no puedo calcularlo de esa fórmula, mediante fórmulas de ese tipo, porque no es una figura geométrica. Lo que nosotros vamos a tener que ver, ¿qué cosa es? El área debajo de esta gráfica. Mira, de esta forma senoidal. El área debajo de esa gráfica. Y para ello necesitamos, ¿qué cosa? Conocer un poquito de cálculo integral. O sea, estamos hablando de integrales en matemáticas. Entiéndelo bien. Y entonces, solamente voy a expresar. ¿Cómo calcularíamos, profesor, el valor medio aquí?
o el llamado promedio. Viene a ser la inversa del periodo, ojo lo que estoy diciendo, la inversa del periodo multiplicado por un conector matemático llamado integral de 0 a t, que es en este caso el periodo de la señal. En este caso vamos a ver que es de una función, ojo, f de x diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Para nuestro caso va a ser lo mismo, mira, valor medio es igual a la inversa del periodo de una integral de 0 a t. Mi función f de x, aquí está mi función. Esta va a ser mi función. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿qué será? Profesor, será b máximo por el llamado seno de omega t, que se vea, pues, diferencial de omega t. Si yo desarrollo este cálculo integral, voy a poder encontrar el promedio de toda esa gráfica que veo ahí. Pero vuelvo a repetir, solamente voy a poner la fórmula, nada más. Nada más, porque yo no voy a poner a desarrollar esto, porque para ello necesitaríamos saber cálculo integral. Pregunto, ¿han visto ustedes algo de integrales en el colegio, en la academia? Creo que sí, pero no me De acuerdo. repente algunos sí, de repente algo rápido, ¿no? Porque también hay formulitas para la integral, ¿no es cierto?, para hacer cálculos. Pero vuelvo a repetir, no vamos a preocuparnos por eso. Solamente que te digo cómo podríamos calcular eso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fórmula. Es una fórmula matemática que tenemos que darle valores, ¿no es cierto? Porque 0 a t, ¿cuánto sería? De 0 a 2 veces pi. Porque nuestro periodo es 2 veces pi. Y acá le damos, pues, vamos a reemplazar. La integral, en este caso, el valor máximo sale, la integral del seno es el menos coseno. Y eso es todo un cálculo matemático, ¿no? Pero bueno, por ahora repetir, no quiero marearlo con eso. Entonces, solamente lo estoy tocando porque ahí está también, ¿no? Listo, seguimos. Ahora sí, lo que nos interesa también bastante. ¿Qué cosa es? El valor eficaz. Y eso tiene que quedar bien claro. Profesor, usted me ha hablado que hay el valor máximo, me ha hablado del valor instantáneo, me ha hablado ahorita en este caso del valor medio, y ahora me habla del valor eficaz. ¿Qué cosa viene a ser el valor eficaz? El valor llamado también efectivo. Efectivo de la señal alterna. Fíjate, la señal alterna se genera así. ¿Estamos de acuerdo? 60 veces en un segundo. ¿Qué cosa es lo que veo yo, profesor? Que sube, baja, sube, baja. Pero eso lo hace así, con esa frecuencia, no. Lo hace de esta forma, ¿sí? Rapidito. 60 veces en un segundo. Está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Mira lo que hago con mi mano. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, y lo haría a más velocidad. ¿Qué se ve? ¿Una línea constante o no? No sé si me percatan de eso. Sí. Mira, yo subo así. ¿Vas a ver una línea constante? Sí. Entonces, eso es el valor eficaz. Una constante que se genera de tanto subir y bajar la alterna, de irse a 311, 622, ¿no es cierto? Subir y bajar, de tanto subir de aquí a 311 y luego irse a menos 311, menos 311, pero a una velocidad determinada se genera una constante. Y esa constante, ¿qué viene a ser? El valor o voltaje eficaz, el voltaje efectivo. También en algunos libros van a encontrar como que el voltaje eficaz viene a ser la parte continua de la alterna, la línea continua de la alterna. Entiéndelo bien, ¿estamos de acuerdo? De tanto subir y bajar la señal alterna se mantiene una línea constante. ¿Y esa constante qué viene a ser? Eficaz. El voltaje eficaz. Para nuestro caso, ¿cuánto es? 220 voltios. ¿Estamos de acuerdo? A ese voltaje eficaz, ojo, voltaje eficaz, ¿sí? También nosotros lo conocemos como el voltaje RMS o el valor RMS. Señores, esto por favor, cuando vean tableros eléctricos, cuando vean control de motores, cuando vean electrónica de potencia, espero no escuchar que el profesor me diga, les hablé del voltaje eficaz o el RMS y no me saben responder. Porque te lo estoy explicando. Está grabado también. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí está grabado, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Porque te está diciendo bien claro, ¿qué cosa viene a ser el voltaje eficaz? El voltaje efectivo, que también se conoce como voltaje RMS. ¿Qué significa RMS? En inglés, Random Medium Square. En este caso, la raíz cuadrática media. ¿Y por qué se le dice raíz cuadrática media? Porque acá viene
detalle. Sobre 2. Para yo poder calcular esto, tengo que también aplicar una fórmula matemática. Sobre 2. En este caso, ¿cuál sería? La raíz cuadrada, ojo lo que estoy diciendo de qué, de la inversa del periodo, ojo, de, en este caso, del integral de cuánto, de 0 a t, de una función f de x al cuadrado, diferencial de x. Y esto cerrado de esta manera. Raíz cuadrática media, por eso le llama así. Profesor, para nuestro caso, ¿cómo sería? Para nuestro caso, ¿cómo sería? Ojo, voltaje eficaz sería en este caso la raíz de ¿qué? De la inversa del periodo, ojo, de la integral de 0 a t. ¿Mi función cuál sería? Profesor, lo que usted dijo, ¿no es cierto? De máximo, mira lo que estoy diciendo, ¿ah? Seno de omega t, todo esto al cuadrado, por la diferencial de omega t. Y esto es así. Si nosotros, ojo, si nosotros operamos esto con nuestros cálculos matemáticos, ¿a qué vamos a llegar? A la demostración que de esto, 220. ojo, escucha lo que estoy diciendo. Vamos a llegar a ¿qué? 220. Profesor, a que el valor eficaz es igual a ¿qué? 2. Al valor máximo sobre raíz de 2. la raíz de 2. Esto, ¿de dónde nace esta fórmula? Viene de esto de acá. Si yo le doy valores aquí, llego a demostrar que el voltaje eficaz o valor eficaz es voltaje máximo sobre raíz de 2. Matemáticamente lo van a encontrar en los libros demostrados, ¿sí? Toda la trayectoria hasta aquí. La vaina es. Entonces, no es que esto se inventó, no, viene de aquí de esta forma. Demostrado para llegar acá. Puedo repetir, esto antes se enseñaba, en este caso, circuitos eléctricos 1 y eléctricos 2. En eléctricos 2 era todo un ciclo, donde agarramos y un poquito teníamos que enseñar cálculo integral, para luego hacer esta demostración. Ahora no se puede porque no hay tiempo, pues. No hay tiempo. Todo se ha reducido en un solo ciclo nada más. Entonces, pero esto no te mate, no te rompas la cabeza con eso, porque ¿qué me interesa que tú sepas? Si yo te pregunto, ¿cuál es la fórmula de voltaje eficaz? B máximo de raíz de 2. B máximo sobre raíz de 2. Punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de voltaje estoy midiendo en toma corriente? Eficaz, pico a pico, máximo, amplitud, ¿qué mido? Eficaz. El eficaz con el multitester. ¿Estamos de acuerdo? El osciloscopio también te mide el eficaz. Ahora sí, los osciloscopios antiguos no te medían. Los osciloscopios antiguos eran antes analógicos y no te medían el voltaje eficaz. Solamente te medían voltaje máximo o voltaje pico y de pico a pico. Para suerte de ustedes, si hay osciloscopios digitales, donde tranquilamente sale, ahí dice RMS, valor RMS, ese voltaje eficaz. ¿No me acuerdo? Que lo puedes medir con el multitester o lo puedes medir con el osciloscopio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No digo nada porque me están grabando. Te salvó. Estoy así, estoy mudo. Bien, entonces eso es lo que estamos diciendo. Fíjense, voltaje eficaz de máximo sobre raíz de 2. Si hablamos de corriente eficaz, corriente máxima sobre raíz de 2. Si hablamos de potencia eficaz, potencia máxima sobre raíz de 2. Vuelvo a repetir, muchachos, y esto por favor estoy diciendo bastante incisivo en esto. Esta fórmula nunca me debo de olvidar. ¿No me acuerdo? De esto nunca me debo de olvidar. ¿No me acuerdo? Sandra, ya me di con todo acompañando. ¿Sí? Entonces eso es, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos acá, jóvenes. También podemos decir, mira, hay algo muy importante, que, ojo, el voltaje eficaz viene a ser el 70.7% de valor máximo. ¿Estamos de acuerdo? El 70.7% del valor máximo. Y eso es lo que dice acá, mira, voltaje eficaz, voltaje máximo sobre raíz de 2 o 0,707 de valor máximo. Si hacemos nuestros cálculos matemáticos, profesor, a ver, en esta gráfica de acá, ¿dónde colocaríamos al valor eficaz? Lo pondríamos más o menos en un 70%. Aquí estaría. Ahí estaría, ojo, este de aquí sería, ojo,
el valor eficaz. Mucho, una hora. Diríamos que eso sería ¿cuánto? El 70,7% del máximo. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos tiene que entender. ¿Sí? Entonces, eso es. Si bien es cierto, profesor, tantas cosas, sí, está bien. Marea un poco. En alterna es así. Es En jodido. alterna no es algo como en continuo, ¿no? Voltaje, corriente y resistencia, nada más. No, aquí no es así. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, vuelvo a repetir, no lo vas a ver solamente aquí. Lo vas a ver cuando vean motores, ¿estamos de acuerdo? Cuando vean tableros eléctricos, cuando vean electrónica de potencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se supone que lo van a ver ustedes. Bien, entonces eso es, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, un ratito. Ya está. Fíjense, ahí está la fórmula matemática, ¿no? De lo que teníamos en la primera ratito, por favor. Oiga, oye, ahorita se me corta y ya fue, ¿no? Ya voy a una hora, Pero ¿verdad? bueno, ¿qué? ¿Qué? Espera, espera.